Descubierto. Tras comprar una granja, su vida cambió con el vínculo inesperado a 4 mujeres APAC. Javier miraba la amplia extensión de tierra frente a él, un mar de posibilidades cubierto por hierbas silvestres y recuerdos de su infancia. Había heredado esta granja de su abuelo, un sitio que parecía atrapado en el tiempo, con promesas de renacimiento, pero también con el peso de un legado que lo intimidaba. A sus 40 años, después de años de sacrificios y fracasos en la ciudad, no podía evitar cuestionarse si realmente valía la pena seguir adelante con este sueño. El sudor en su frente no solo era un recordatorio de su trabajo arduo, sino que también simbolizaba la presión que sentía por cumplir con las expectativas de una madre que lo miraba con igual partes amor y nostalgia, y de su hermana, cuya vida parecía estar atrapada entre las sombras de un sacrificio que le había costado sus sueños. En su mente, la batalla interna era constante. ¿Debería dedicarse a cultivar esta tierra y arriesgarse a perder todo? No solo su futuro, sino el de su madre, que atesoraba recuerdos de días mejores con un brillo en los ojos que cada vez se desvanecía más. Su hermana, quien había abandonado sus aspiraciones para cuidar de la familia, mantenía esos sueños guardados en un rincón polvoriento del alma. La imagen de la vecina, con su rebelde determinación, le ofrecía un rayo de esperanza, pero también desconcierto. Ella rompía moldes, abriendo su visión hacia un mundo donde el coraje y la autenticidad podían coexistir. Pero eso lo llenaba de miedo, el miedo a fallar, a ceder al juicio de aquel pueblo que siempre miraba con críticas. Mientras intentaba rehabilitar la granja, se dedicaba a sembrar y cultivar, pero también se sentía como si sembrara palabras no dichas entre él y las mujeres que lo rodeaban. En su mente, la duda crecía. El amor que sentía por su familia chocaba con la realidad de unas deudas que no hacían más que aumentar. La presión era asfixiante, el juicio del pueblo se sentía como un eco en su cabeza que no lo dejaba dormir. «No puedo defraudarte», murmuraba a menudo, dirigiéndose a las voces calladas de su familia, pero lo cierto era que no sabía cómo hacerlo ni hacia dónde dirigir sus pasos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba, Javier se sentía más atrapado en su propia creación. La granja había comenzado a ser un símbolo de su ambición, pero también un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Y en medio del polvo y la tierra, un día, encontró un diario polvoriento en el desván, legado de su abuelo. Al abrirlo, el mundo se desvaneció. Cada palabra, cada secreto revelado, parecía gritarle que las sombras del pasado no lo dejarían escapar con facilidad. Recordaba fragmentos de historias que su madre le contaba, pero ahora estaban reveladas con una claridad aterradora. Con cada página que hojeaba, el peso de su linaje aumentaba. Tenía que enfrentarse no solo al legado de su abuelo, sino a las profundas heridas que su propia familia cargaba. La incertidumbre lo envolvía. La voz de su madre resonaba en su mente. Los hombres de nuestra familia nunca logran mantener la unión. Así, mientras Javier luchaba por entender su lugar en esa compleja red de relaciones y expectativas, la angustia lo invadía. Un dilema desgarrador se cernía sobre él. ¿Debería seguir este camino, lleno de espinas y críticas, o rendirse y buscar una vida más tranquila y convencional? La respuesta se le escapaba entre los dedos, mientras la presión, tanto externa como interna, crecía sin piedad. ¿Podría realmente encontrar la forma de sanar su vida y la de su familia? ¿O estaba destinado a ver cómo todo se desmoronaba ante sus ojos? Javier sintió que el boceto de su vida se desdibujaba entre las páginas del diario. Las historias de su abuelo cobraban vida a través de un sinfín de vivencias que habían forjado su carácter. Sin embargo, también estaban envueltas en fracasos y frustraciones que parecían reproducirse de generación en generación.
Al cerrar el libro, entendió que no solo había heredado un terreno, sino también un fantasma familiar que acechaba sus decisiones. Las palabras del pasado pesaban sobre él, sugiriéndole que la unión y el éxito eran conceptos ajenos a su estirpe. Sus manos temblaban mientras pensaba en el futuro. Cada vez que se dedicaba a trabajar la tierra, sentía que estaba intentando redimir no solo su propia vida, sino también la de su madre y su hermana. Comenzó a tomar decisiones más concretas. En lugar de simplemente plantar cultivos, también desarrollaría un plan, realizar charlas sobre cultivo orgánico en el pueblo. Después de todo, había un enorme potencial en su herencia. Podía ofrecer algo nuevo y valioso. Las primeras charlas no fueron fáciles, pero Javier descubrió que tenía una habilidad inesperada para conectar con la gente. Hablaba sobre el cuidado de la tierra, la importancia de los cultivos saludables y, quizás lo más importante, compartía su propio viaje. Con cada palabra, construía no solo una visión para su granja, sino un puente hacia su comunidad. Los rostros que antes miraban con desaprobación empezaban a mostrar interés. La idea de volver a construir su vida, no solo para él, sino también para su familia, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la tensión no se desvanecía por completo. El juicio social aún pesaba en el aire, y Javier temía que, al dar un paso hacia la comunidad, su vulnerabilidad se expusiera aún más. Mientras crecía su ambición, también su miedo a ser juzgado por un fracaso público. Las críticas podían convertirse en una sombra que aplastara todo lo que había empezado a construir. Un día, mientras cultivaba en el campo, vio a la vecina que había captado su atención desde el primer día. Ella estaba ahí, con sus manos en la tierra, pero también con una mirada firme hacia el horizonte. Se acercó y comenzaron a hablar. Ella le confesó que había soñado con abrir un pequeño mercado de productos orgánicos, algo que podría dar vida a su sueño de comunidad sostenible. La chispa de su idea encendió algo dentro de Javier. Comprendió que, al unirse a ella, podría combinar su pasión por la agricultura con una empresa que beneficiaría a todos a su alrededor. Con ese encuentro, una nueva visión se formó en su mente. Ahora no solo se trataba de sobrevivir, se trataba de innovar y contribuir. Pero, ¿podría realmente asumir un compromiso tan grande sin poner en riesgo lo que tanto había luchado por recuperar? ¿Y si el peso de su historia familiar lo arrastraba hacia abajo en el proceso? A medida que regresaba a casa, Javier reverberaba entre la esperanza y el temor. Podía vislumbrar un futuro donde se rompería el ciclo de decepción de su familia, una pista hacia la redención que tanto anhelaba. Pero, al llegar, un mensaje en su teléfono lo hizo helar. Era una notificación de su hermana pidiéndole que se reunieran urgentemente. «Hay algo que debes saber», decía el texto. El eco de sus pensamientos quedó atrapado entre la promesa del futuro y la incertidumbre del presente. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que vendría? La reunión con su hermana no era solo otra conversación trivial. Javier sintió que llevaban el peso de secretos ocultos, de revelaciones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Al llegar a la casa de su madre, el aire era denso. La silueta de su hermana, Ana, se recortaba contra la luz de la ventana, su expresión completamente seria. «¿Qué pasa?», preguntó Javier, tratando de mantener una calma que apenas podía, mientras buscaba respuestas en los ojos de su hermana. «Es sobre papá», comenzó ella, su voz casi un susurro. No solo se fue a la ciudad a buscar trabajo, estaba metido en un negocio oscuro. Las palabras le golpearon como un mazazo. La imagen de su padre, un hombre que había sido casi un mito en su vida, se desmoronaba en su mente. Mientras su hermana hablaba, Javier sentía cómo la trama de su vida se complicaba. La historia familiar que había intentado redimir con su trabajo en la granja se convertía en un caos que amenazaba con arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Su impulso de ser un hombre de bien, de construir algo sobre cimientos sólidos, se enfrentaba a la realidad de que parte de su legado era un secreto manchado por la culpa y la traición. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», se cuestionó a sí mismo, una parte de él confusa y otra enojada. ¿Había hecho todo esto solo para volverse a enfrentar a un pasado que nunca se había ido del todo? Lo que había empezado como un deseo de crecer, de mostrar a su familia que podían ser mejores, ahora se transformaba en una carrera contra el reloj.
necesitaba entender el negocio de su padre, cómo había llegado a involucrarse en algo tan siniestro. La posibilidad de que su propia identidad dependiera de decisiones que escapan a su control lo llenaba de angustia. Esa noche, Javier se sentó en su escritorio, los documentos de la granja desparramados ante él. Se propuso crear un plan no solo para su futuro, sino para descubrir la verdad de su padre. Mientras los recuerdos de sus frustraciones pasadas danzaban en su mente, supo que cada palabra de su hermana también implicaba la oportunidad de cambiar su narrativa familiar. Las charlas sobre cultivo orgánico parecían ahora un refugio, un camino que lo alejaba de la verdad dolorosa. Pero algo dentro de él crujía por acción, por enfrentar su historia, no solo su presente. Decidió que tendría que elaborar un plan. Iba a buscar respuestas. Una red de mentiras y secretos había mantenido a su familia en penumbras, y si había alguna posibilidad de reencontrar la verdad y salvar el legado de su familia, debía actuar. Pero al revisar su lista de contactos, un nombre resonó en su mente, la vecina que lo había inspirado, la mujer con el sueño de un mercado orgánico. Su conocimiento sobre el cultivo orgánico era una herramienta clave. Podría ayudarlo a implementar no solo su visión agrícola, sino una estrategia para desentrañar el oscuro pasado de su padre. La conexión profunda que había empezado a sentir por ella ahora se transformaba en estrategia. Con sus emociones a flor de piel, escribió un mensaje a la vecina, planeando una reunión para discutir sus aspiraciones y, sin quererlo, entrelazando su historia con la suya. Necesito tu ayuda, hay algo que debo resolver, y quizás, solo quizás, tú seas la clave. Mientras abría el mensaje, el pavor lo invadía. Sabía que enfrentarse a las sombras del pasado sería un desafío monumental. En ese instante, comprendió que el legado de su familia no solo eran sus fracasos, sino también su capacidad de transformación. Pero el camino que elegía no sería fácil. Javier cargaba sobre sus hombros no solo la historia de su familia, sino la responsabilidad de reescribirla. Esa noche, el futuro brillante que había imaginado se retorcía con sombras de dudas. El eco de su historia familiar podía ser un grillete o un trampolín. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad, o el miedo al pasado lo consumiría? Esta nueva encrucijada lo llevaba a un cruce decisivo. El momento de recuperar su vida había llegado, pero a un precio que aún no estaba dispuesto a pagar. La realidad se cierne sobre él como una tormenta, y la pregunta se dibujaba en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para liberar a su familia de una historia enredada en remordimiento? Javier se despertó al día siguiente con una sensación extraña, como si una sombra lo siguiera. El mensaje enviado a su vecina aún resonaba en su mente, una mezcla de optimismo y temor. Sabía que la reunión era crucial, no solo para su granja, sino para su propio proceso de sanación. Cambiar la dirección de su vida parecía una tarea monumental, pero su determinación crecía con cada momento de duda. Al caer la tarde, Javier llegó a la puerta de su vecina, Lucía. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo compartir el peso que llevaba. Una parte de él esperaba que ella no se viera abrumada por su carga, pero otra sabía que necesitaba apoyo si iba a afrontar lo que había descubierto sobre su padre. Lucía lo recibió con una sonrisa cálida, pero el brillo en sus ojos se desvaneció al notar su expresión sombría. ¿Estás bien, Javier?, preguntó, haciendo un gesto para que entrara. Su hogar estaba lleno de plantas, un refugio vibrante que contrastaba con el caos emocional que lo acompañaba. Necesito hablar sobre la granja, pero también sobre algo más, comenzó Javier, vacilante. Se sentó en el sofá y por primera vez sintió la urgencia de abrirse. Compartió lo que había escuchado de Ana, cada palabra revelando no solo la desilusión hacia su padre, sino cómo la sombra de su pasado aún amenazaba sus sueños. Lucía lo escuchó atentamente, su compasión palpable. «Es difícil enfrentar verdades así», dijo ella, a medida que el peso de sus historias se entrelazaba. «Pero tu viejo no define quién eres. Tienes la oportunidad de sanar esa herida y crear algo valioso desde ahí». La observación de Lucía resonó en él. La verdad, aunque dolorosa, se convertía en un catalizador para su crecimiento personal. La autenticidad que vulnerablemente compartía le acercó a ella, como si cada revelación interrumpiera la distancia que había sentido hasta ahora. Durante la conversación,
Javier sintió cómo sus miedos se desvanecían frente a la fortaleza que ella emanaba. No solo necesitaba a Lucía para su visión agrícola, sino que su apoyo sería crucial para recuperarse a sí mismo. La conexión que habían formado se profundizaba, y por un instante vio en ella la posibilidad de redefinir su futuro. Juntos comenzaron a bosquejar ideas para el mercado orgánico. Lucía sugirió realizar talleres comunitarios para atraer a más personas interesadas en el cultivo sostenible. Javier se dio cuenta de que su visión iba más allá de las simples ganancias. Estaba en juego un legado de cambio y esperanza. Mientras hablaban, las horas se desvanecieron. Javier se sintió más ligero, como si cada palabra compartida abrieran espacios en su mente antes ahogados por la desesperanza. Sin embargo, la sombra del pasado lo acechaba. La necesidad de profundizar en los oscuros secretos de su padre lo seguía, como un recordatorio de que, aunque el futuro parecía prometedor, también estaba en juego su propia identidad. Al terminar la reunión, Javier sintió que había tomado un paso valioso hacia adelante, pero la inquietud sobre cómo confrontaría a su padre seguía latentando en su mente. Decidido, pensó en cómo podría utilizar esta nueva conexión con Lucía como un punto de apoyo. «Quiero hacerlo», dijo al final. «Voy a averiguar más sobre él. No puedo seguir con la angustia sin saber la verdad, pero necesito tu ayuda para mantenerme en el camino». Lucía asintió, motivándolo, y esa promesa parecía un pacto tácito entre ambos. Mientras Javier regresaba a casa, sintió un chispazo de esperanza, aunque la incertidumbre del camino que había por delante se cernía como un manto. Debía conocer a fondo lo que había detrás del negocio de su padre, arriesgándose al dolor, por incómodo que fuera. Su mente regresó a la idea de sus raíces familiares y a cómo había construido su vida. La necesidad de enfrentar la verdad podía ser el primer paso hacia la liberación. Sin embargo, una voz interior le advertía que el verdadero desafío no solo sería conocer los hechos, sino cómo lidiar con las consecuencias que estos traerían a su familia y a sí mismo. ¿Estaré listo para esto?, se preguntó, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Con un nuevo desafío ante él y la promesa de un nuevo comienzo a su lado, la pregunta persistía. La historia de su padre estaba envuelta en intrigas que podría descubrir, pero el eco de su propia inseguridad podría nublar su camino hacia la redención. Estaba más cerca de lo que creía de una verdad incómoda que al desenterrar podría desbloquear no solo el futuro de su granja, sino también su propia identidad. Y así, mientras contemplaba su reflejo en la ventana, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero a medida que se acercaba a la oscuridad de su pasado, una revelación amenazaba con cambiarlo todo. ¿Y si las raíces de su familia eran más profundas de lo que había imaginado? Javier se despertó esa mañana sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Tenía una misión que cumplir. Debía enfrentar a su padre. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. «Tu viejo no define quién eres». Era el mantra que necesitaba para embarcarse en lo que consideraba una búsqueda de la verdad y al mismo tiempo de su propia identidad. Mientras se preparaba para salir, Javier pasó los dedos por la mesa de la cocina, cuyas marcas de desgaste eran un recordatorio de los años que había pasado allí, atrapado entre sueños y decepciones. Estaba a punto de salir, pero las dudas lo asaltaron nuevamente. ¿Realmente estaba listo para esta confrontación? Cada paso hacia la casa de su padre se sentía como una batalla. La presión en su pecho aumentaba y el camino se expandía ante él, cargado de significados ocultos. Sin embargo, había algo diferente en su andar, una resolución que superaba el miedo. Se dio cuenta de que no solo se trataba de descubrir hechos, sino de reivindicar su lugar en la narrativa familiar. Al llegar, la casa se alzaba frente a él, casi hostil. Las paredes, manchadas y desgastadas, parecían gritar la tristeza de un pasado compartido. Golpeó la puerta con una mezcla de expectativa y temor, sintiéndose como un niño que se enfrenta a su monstruo personal. El sonido resonó en el silencio y después de unos instantes que parecieron eternos, su padre apareció. «Javier», saludó su padre con un tono de sorpresa. No había calidez, solo una fría curiosidad. Javier sintió cómo su estómago se retorcía. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz firme a pesar de los temores que le invadían. Entró,
notando cómo el espacio se sentía pequeño, como si toda la historia de traiciones y secretos ocupase cada rincón. ¿Sobre qué?, preguntó su padre con desdén. Era la ira reprimida de años la que lo empujaba a usar ese tono distante, pero Javier no podía dejarse intimidar. Había llegado hasta allí por una razón, y cada palabra que ahora elegía tenía el poder de transformarle. Sobre nosotros, sobre lo que hemos escondido, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Las afirmaciones sobre el negocio de su padre, los rumores, los mentores y las sombras del pasado se arremolinaron dentro de él. El silencio que siguió se volvió palpable. ¿Has venido a reprocharme algo, Javier? Siempre has tenido la cabeza llena de ideas sobre lo que debería haber sido, le lanzó su padre. Pero Javier no iba a sucumbir. No estoy aquí para reprochar, estoy aquí para comprender. Sobre el legado que dejaste, sobre por qué viajaste por caminos que afectaron a nuestra familia, replicó, sintiendo cómo la confianza comenzaba a tomar su lugar entre la duda. Su padre lo observó con un brillo de sorpresa y una pizca de miedo. No entiendes cómo son las cosas, no conoces la verdad, respondió éste, pero Javier sabía que allí había más que las facturas y las decisiones del negocio. Dioses antiguos y secretos familiares bailaban en la oscuridad esperando ser liberados. Pero quiero conocerla, insistió Javier, ahora con un fervor renovado, y quiero que me digas la verdad, porque eso es lo que necesito para reconstruir mi vida, para crecer. Las palabras resonaron en el aire, creando un eco pesado que esperaba ser llenado con los relatos ocultos de su padre. Algo dentro de él se agitaba, y la determinación se intensificó. Te voy a contar, sentenció su padre, un destello de algo indefinido en su mirada, como si finalmente estuviera dispuesto a abrir un capítulo cerrado, pero mientras comenzaba a hablar, Javier no pudo evitar preguntarse qué o quién más estaba en juego. Las verdades estaban por desvelarse y cada revelación podría cambiar no solo su conexión con su padre, sino también su percepción sobre sí mismo y su futuro. Sintió una mezcla de anticipación y terror. La historia que estaba a punto de escuchar era un mapa de sus orígenes, pero cada línea podría ser también un laberinto que le llevaría a un enfrentamiento aún más profundo. Lo que le daba miedo era que al final podría descubrir que la sombra de su padre era más oscura y extensa de lo que jamás había imaginado. ¿Estaría Javier preparado para las verdades sinuosas que se acercaban? Mientras su padre comenzaba a narrar, la incertidumbre de lo que vendría dañaba de forma inevitable su corazón. La revelación que se avecinaba no solo cambiaría su relación familiar, sino que amplificaría la lucha interna que había comenzado. Una pregunta resonaba en su mente, ¿y si la verdad lo empujaba más allá de lo que podría soportar? La voz de su padre rompió el silencio, resonando en el aire cargado de verdad y tensión. Lo que te voy a contar no es fácil de aceptar, comenzó, pero Javier ya no sentía esa incertidumbre paralizante. Había llegado hasta allí con una resolución renovada. Este era su momento, no solo para conocer la historia de su padre, sino para descubrir quién era realmente él. Cuando inicié mi negocio, no era solo por dinero, era una forma de escapar de una vida que no quería. El mundo empresarial estaba lleno de oportunidades, pero también de riesgos. Continuó su padre, los ojos entrecerrados, como si tratara de ver en el pasado. Cada palabra era un ladrillo que se caía de la fachada de lo que había construido, una imagen de éxito que tanto le había costado mantener a costa de su propia familia. Javier escuchaba con atención, escudriñando los matices de sus palabras. La imagen idealizada de su padre empezaba a desmoronarse, y con cada revelación, Javier sentía que un nuevo camino se abría ante él. No era solo un hijo desilusionado, era un hombre que tenía derecho a su propia narrativa, que podía elegir entre repetir los errores de su padre o romper el ciclo. Las decisiones que tomé las hice por supervivencia, no sabía cómo hacerlo de otra manera y perdí de vista lo más importante. Tu madre y tú, confesó el hombre, su voz cargada de arrepentimiento. Esa era una rendición que Javier no esperaba. Se dio cuenta de que, durante años, había estado buscando respuestas en un lugar equivocado. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué nos dejaste en la oscuridad?, preguntó Javier, sintiendo el impulso de confrontar. Siempre nos hablaste de tu éxito, pero ¿a qué costo? La rabia y el anhelo de conexión luchaban dentro de él. Este no era solo un diálogo,
Era una oportunidad para redefinir su relación, para buscar no solo el perdón, sino la comprensión. Porque tenía miedo de que no pudieras comprender, reveló su padre, su voz quebrándose, pero cada palabra suya era un eslabón más que unía el pasado con el presente, una oportunidad para Javier de decidir si quería seguir ese legado o transformarlo por completo. Esta revelación no solo esclarecería su pasado, sino que también iluminaba su futuro. Javier sintió que, por primera vez, tenía las herramientas necesarias para esculpir su identidad sin las sombras de su padre. Si había un legado que debía asumir, era el de aprender de sus errores y forjar su propio camino. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo reconstruimos esto? La pregunta salió de sus labios casi sin pensarlo. Había un nuevo sentido de responsabilidad en su voz. Ya no era un hijo reclamando amor. Era un hombre que se estaba configurando. El silencio que siguió fue pesado, pero Javier notó un cambio sutil en la postura de su padre. Parecía más dispuesto a dialogar, como si las murallas que había levantado comenzaran a desmoronarse, y aunque el camino hacia adelante se tornaba incierto, Javier ya no temía la verdad. A medida que la conversación se profundizaba, Javier se dio cuenta de que su transformación personal estaba a punto de alcanzar otro nivel. Estaba listo para enfrentar otros desafíos que se sumaban a esta revelación. Al clarificar su historia familiar, también había comenzado a ver su potencial profesional, la habilidad de reformular no solo su identidad, sino tal vez su carrera misma. Mientras la conversación avanzaba, las dudas y miedos seguían asomando a la superficie, pero ahora la esperanza y la valentía ocupaban el primer plano. Javier entendió que cada verdad que escuchaba era un paso hacia la creación de su nueva narrativa. La pregunta que surgía con creciente urgencia en su mente era: ¿cuáles serían los próximos pasos en su viaje personal y profesional? ¿Qué decisiones lo llevarían a convertirse en el hombre que realmente quería ser? La narración de su padre tenía el potencial de cambiarlo todo, pero Javier debía estar preparado para las decisiones difíciles que vendrían. La lucha por definir su propio camino apenas comenzaba, y mientras más profundizaba en la verdad, más sentimiento de responsabilidad sentía. La conexión con su padre ahora significaba no solo reconciliación, sino también una oportunidad de empoderarse aún más. Mientras los recuerdos del pasado emergían, la inquietud por el futuro crecía. Javier sabía que la próxima revelación podría ser un punto de inflexión, no solo para ellos, sino para todo lo que había construido hasta ahora. ¿Sería capaz de superar los miedos que lo mantenían atado y realmente dar el salto hacia el futuro que anhelaba? Con la historia de su padre desplegándose ante él como un mapa lleno de caminos por explorar, la inquietud de lo desconocido se volvía palpable. La búsqueda de Javier por su verdadera identidad estaba a punto de dar un giro inesperado, y solo el tiempo diría si este viaje lo fortalecería o lo quebrantaría por completo. Javier respiró hondo, sintiendo cómo el aire afectaba cada fibra de su ser. Las palabras de su padre le habían abierto una brecha en la que se alternaban la esperanza y el temor, así como el anhelo por encontrar su propia voz. La posibilidad de reconstruir una relación con él se convertía en una carga edulcorada por la necesidad de sanar, pero también albergaba la realidad de lo que implicaría mirar hacia adentro. «Necesito entender lo que realmente quieres», se atrevió a decir Javier, despojándose de la ira que había dominado el inicio de la conversación. «Si vamos a trabajar en esto juntos, ¿qué estás dispuesto a ofrecerme?». Con cada pregunta que formulaba, la imagen de sus antiguos resentimientos se desvanecía lentamente, dejándolo vulnerable, pero también más fuerte. Su padre parecía sopesar cada palabra. «Quiero ser honesto contigo. Sé que fallé como padre, y lo más doloroso es que eso me lleva a cuestionar mis propias decisiones. He pasado tanto tiempo persiguiendo un sueño que nunca se detuvo a evaluar lo que realmente quiero», dejó caer en un susurro lleno de peso. La sinceridad de sus palabras resonó en Javier, era un eco de su propia batalla interna. Mientras su padre hablaba, Javier dio un paso atrás y se dedicó a hacer un inventario de su vida. Los meses en la empresa familiar. La ambición desmedida por ser el mejor sin pensar en el impacto en su vida personal. Los amigos que había perdido por la presión de cumplir con las expectativas.
El impacto de su entorno presionaba sobre él, como si fuera un constante recordatorio de su propia arrogancia disfrazada de profesionalismo. ¿Y si el verdadero riesgo fuera no enfrentarse a uno mismo? Meditó. El momento se tornó reflexivo. Javier pensó en su carrera, no solo en lo que había hecho, sino en lo que realmente deseaba. La oportunidad de dejar atrás el legado de su padre era, en realidad, un nuevo ciclo que comenzaba. ¿Cómo podría utilizar lo aprendido para forjar un camino diferente? Su mente eufórica se llenó de posibilidades. Javier recordó su amor por la agricultura, un fragmento de su niñez que siempre había quedado relegado por las presiones de la herencia familiar. La idea de regresar a lo esencial lo llenaba de energía. ¿Podría un estilo de vida más conectado con la tierra ser el camino hacia su verdadero yo? Luchando internamente con esta revelación, la noción de desatar el compromiso emocional hacia una nueva dirección se hacía cada vez más fuerte. Quizás deba comenzar algo propio, no solo un negocio, sino un estilo de vida, algo que me dé la libertad de ser quien realmente soy, pensó, visualizando una granja que simbolizara no únicamente la paz que anhelaba, sino el riesgo de iniciar un sueño desde cero. Las palabras de su padre lo sacaron de su trance. Estoy dispuesto a explorar esta relación, y quizás encontrar una forma de reparar lo que hemos roto. Pero necesito que seas real conmigo. ¿Estás listo para trabajar en esto?, manifestó, su voz temblando con aparente emoción. La conexión entre ambos era palpable, pero Javier estaba al borde. Con firmeza, Javier reconoció que el cambio comenzaba en él. Sí, estoy listo, pero quiero hacer las cosas de manera diferente, no puedo seguir el mismo patrón. Al decir esto, sentía que estaba marcando un punto de inflexión no solo en su vida, sino también en la de su padre. Javier comprendió que su viaje personal coincidía intrínsecamente con la búsqueda de su identidad profesional. Sin embargo, el futuro seguía envuelto en incertidumbre. Las preguntas continuaban surgiendo. ¿Realmente podía salir de la sombra de su padre y construir su propio legado? La granja no sería solo un escenario, sino un campo fértil para la exploración de sus verdaderas aspiraciones. La decisión de avanzar se volvió imperativa. Javier sabía que, al lanzarse a esta nueva aventura, se acercaría a la esencia de lo que quería ser. Y mientras los ecos de su diálogo con su padre se desdibujaban, una inquietante reflexión persistía. ¿Cómo enfrentar el dilema de liberar a su padre de sus propios fantasmas sin perder su identidad en el intento? Con la mirada fija en el futuro, Javier se preparaba para tomar los siguientes pasos hacia lo desconocido, sosteniendo la firme esperanza de que su vida, aunque marcada por la historia de su padre, estaría escrita por su propia mano. Pero la verdad es que el siguiente capítulo de su viaje aún guardaba sorpresas que lo sacudirían hasta los cimientos. ¿Podría realmente romper con el pasado y resurgir en su nuevo camino, o las viejas sombras lo seguirían a cada paso? Javier se despertó con el primer rayo de sol, un amanecer que parecía prometer un futuro fresco. El aroma de la tierra húmeda y los pájaros que trinan en la distancia le recordaron su sueño, la granja. Había tomado la decisión y ahora debía actuar. Sin embargo, el ecosistema que había imaginado no solo sería físico, sino también emocional. Se levantó de la cama con una mezcla de emoción y responsabilidad. Su mente revisaba las tareas por hacer. Encontrar la propiedad ideal, deshacer las ataduras que lo mantenían en la empresa familiar y, sobre todo, fortalecer esa nueva resolución de ser auténtico. Mientras vestía, se confrontaba con la disyuntiva de dejar a su padre atrás en su proceso de crecimiento o incluirlo en este nuevo capítulo. En el camino hacia la oficina, pensó en cómo comunicar su decisión. Siempre había sido el hijo que se mantenía al margen de los verdaderos conflictos. Esta vez, necesitaba dejar claro que su vida no podía ser un espejo de la de su padre. Su corazón latía con intensidad, cada latido recordándole que realmente estaba eligiendo un camino sombrío, alejarse de lo conocido. Al llegar a la oficina, el ambiente resultaba hostil. El ruido de las impresoras y el constante ajetreo de sus compañeros le resultaban ensordecedores. Javier tomó ese momento para observar a su alrededor. Uno a uno, veía las manos que tecleaban, las voces que hablaban de cifras y estadísticas, pero su mente estaba en otro lugar, en su granja. Cuestionó el propósito de su propio trabajo. ¿Era eso lo que quería para sí mismo? ¿Esa era su vocación? No.
decidió. Ya no podría ignorar más esa voz interna que lo instaba a regresar a la tierra, a lo esencial. Mientras revisaba algunos informes, la mente de Javier hacía malabares entre lo inmediato y lo soñado. Sabía que dejar la empresa familiar significaba cortar un lazo profundo, un vínculo que había sido alimentado por años, pero había llegado el momento de elegir su libertad. Debía plantearse si el legado que su padre dejó realmente era el que quería continuar. Ese pensamiento resonaba como un eco mientras se preparaba para una reunión con su padre más tarde ese día, en un café cercano. Con cada sorbo de café que tomaba, su mente se afilaba. Este podría ser el momento más decisivo de su vida. No solo se trataría de su decisión de dejar todo atrás, sino de cómo transmitir sus intenciones sin causar un nuevo conflicto. El reloj marcaba la hora del encuentro y la ansiedad se mezclaba con la determinación. En su interior, Javier sabía que su vida necesitaba cambiar y que todo nexo emocional debía ser abordado con honestidad. Había mucho en juego. Enfrentar a su padre ante los ojos de sus antiguas ambiciones lo llenaba de temores, pero también de una extraña emoción. Ese diálogo con su padre podría convertirse en una posibilidad de cierre o en un nuevo comienzo. Al entrar al café, sintió el peso de su decisión, como si cada paso lo acercara más a un camino de transformación. Al sentarse, intercambiaron palabras estrictamente formales al principio. Sin embargo, cuando Javier tomó la iniciativa de hablar de sus sueños de la granja, el aire se tornó pesado. Él dejó caer la revelación como una piedra en un estanque, con ondas de impacto mucho más amplias de lo que había anticipado. Quiero cambiar mi vida. La granja representa todo lo que yo soy y quiero ser, aseguró, mirando a su padre a los ojos. Pero en la respuesta que su padre le dio, vio brillar no solo resistencia, sino también la posibilidad de descubrir algo nuevo entre ellos. Pero, ¿acaso no es eso el camino que yo seguí? ¿No es lo que deseas escapar?, replicó su padre, una chispa de incomprensión en su voz. Javier sintió su incertidumbre crecer, pero ya no podía retroceder. Mientras las palabras se deslizaban entre ellos, el futuro parecía susurrar promesas de crecimiento personal, pero también advertencias de conflictos por resolver. Esa noche, después de la reunión, Javier se quedó despierto, sumido en un flujo de pensamientos y emociones. Algo estaba cambiando profundamente dentro de él, y no podía ignorar que el siguiente paso, aunque incierto, estaba a la vuelta de la esquina. Una nueva idea germinaba en su mente, una que no solo abarcaba su deseo de independencia, sino que planteaba todo un panorama de relaciones interpersonales que podrían afectar su proyecto. Sin embargo, lo que realmente lo inquietaba era el dilema que lo esperaba. ¿Esta decisión significaría una ruptura con su padre o, en cambio, un resurgir de un nuevo tipo de vínculo? ¿Estaba preparado para asumir el reto de encontrar su voz mientras mantenía la conexión con lo que había sido? Ya no había marcha atrás. Javier sabía que estaba frente a un abismo. Sintió que cada día de su nueva vida sería un acto de valentía y revelación personal. Pero mientras se retiraba a su habitación, con la inquietud de lo desconocido jorobando sus pensamientos, se preguntó si realmente estaba listo para enfrentar todo lo que implicaría su transformación. La verdad era que el siguiente paso siempre es el más difícil, y las decisiones más significativas son las que más miedo infunden. Javier se despertó nuevamente con el rostro bañado por la luz del sol, pero esta vez la calidez no lo llenaba de confort. Sentía un nudo en el estómago mientras sus pensamientos giraban en torno a su encuentro con su padre. Con la mente aún atrapada en el conflicto interno, sabía que la decisión de abandonar la empresa familiar y abrazar su sueño era solo el primero de muchos pasos en un camino incierto. Mientras se preparaba para salir, la idea de la granja se aferraba a su mente como una promesa de propósito y libertad. Sin embargo, las incertidumbres también pululaban. ¿Sería capaz de manejar las responsabilidades que conlleva una vida rural? ¿Tendría lo necesario para crear un entorno realmente productivo y armonioso? La presión de su elección comenzaba a mezclarse con la ansiedad de confrontar a su padre y, en consecuencia, su herencia. La reunión de ese día la esperaba como una tormenta. Un café cercano había sido el lugar elegido para su conversación, un espacio que en otro tiempo les había sido confortable. Al llegar, Javier sintió que la atmósfera era densa.
Ambos estaban conscientes de que no habría retorno, que el diálogo les llevaría a un lugar donde los sueños y las expectativas se enfrentarían de manera cruda. «No puedo seguir aquí», exclamó Javier, su voz resonando más fuerte de lo que había anticipado. La sorpresa cruzó el rostro de su padre, y sin duda, un velo de preocupación se instaló en sus ojos. «No es que desee escapar de ti, pero este camino ha dejado de ser mío. Necesito hacerlo por mí mismo». Su padre se defendió con una retórica que había escuchado innumerables veces en la empresa. «Tienes el mundo a tus pies, hijo. No arriesgues todo por algo tan incierto como la agricultura. Lo que tienes aquí es seguro. ¿Por qué arriesgarlo todo?». Pero Javier había empezado a descubrir una fuerza interna que antes no conocía. Con cada palabra se sentía más consciente de su propia voz, más dispuesto a defenderla. «No se trata de seguridad, se trata de plenitud. Los números y las cifras no me definen, soy más que eso». El silencio tras sus palabras fue revelador, como si los ecos de su valentía reverberaran en el aire. En ese momento de quietud, la mirada de su padre desafió su resolución. Era un reto, y Javier lo sabía. ¿Podría realmente sostener sus deseos en medio de las expectativas ajenas? Con cada conversación, Javier encontró partes de sí mismo que había suprimido. Notaba cómo la inseguridad de su padre se manifestaba en la defensa de su legado, pero también presenció cómo un pequeño destello de comprensión podía iluminar su rostro. Tal vez, solo tal vez, su decisión no sería solo una ruptura, sino una posibilidad de entendimiento mutuo. Al final del encuentro, Javier comprendió que ese momento no era solo un cierre, sino más bien el inicio de un largo viaje emocional. Podía sentirse el abismo de la incertidumbre, pero también una chispa de esperanza. Este proceso sería como la siembra, exigiría cuidados, dedicación y sobre todo paciencia. Sin embargo, mientras abandonaba el café, una inquietante verdad se revelaba en su interior. La decisión había sido solo el primer paso, fijarse en esos próximos desafíos se tornaba esencial, no solo él, sino también los vínculos que nacerían o renacerían en este camino. Tendría que buscar esa granja, aprender sobre cultivo, sobre sostenibilidad, pero más allá de eso, había un dilema aún más profundo al acecho. ¿Cómo manejaría la relación con su padre mientras se aventuraba en un entorno completamente nuevo? Javier se detuvo un instante, dejando que esa inquietud lo envolviera. Había un puñado de nuevos desafíos esperando por él, y lo más inquietante era que en su búsqueda de autenticidad podría descubrir conexiones inesperadas con personas que jamás imaginó. Estas interacciones podían darle claves sobre su nuevo camino. El eco de la revelación sobre su futuro resonaba en su mente. Estaba a punto de lanzarse a un mundo inesperado, no solo por lo que se esperaba de él, sino por lo que deseaba explorar. Y en ese instante sintió que la vida se expandía ante sus ojos, llevándolo hacia un límite que nunca antes había sentido. ¿Qué nuevas relaciones se formarían en esta nueva aventura? Podría encontrar en esas conexiones inesperadas lo que le faltaba para reconciliar su pasado con su futuro. Apenas comenzaba a vislumbrar la magnitud de los cambios que se avecinaban y se sintió más vivo que nunca. En su búsqueda de la granja, el descubrimiento más asombroso podría ser el propio Javier, una versión de sí mismo que aún no ha sido revelada. Javier se encontraba en un momento culminante de su vida. Después de innumerables batallas internas y confrontaciones con su padre, había tomado la decisión de dejar atrás la empresa familiar y abrazar su verdadero sueño, la granja. Junto a Lucía, su vecina y aliada, habían comenzado a planear un mercado de productos orgánicos que transformaría no solo su vida, sino también la de la comunidad. Las dudas que lo habían atormentado comenzaron a desvanecerse cuando, tras algunas visitas y negociaciones, encontró la propiedad perfecta para establecer su granja. Era un terreno extenso, bañado por la luz dorada del atardecer, donde podría cultivar no solo productos frescos, sino su propia identidad. Con cada paso hacia la realización de este sueño, Javier sentía que su confianza crecía a pasos agigantados. Lucía se había convertido en su socia y apoyo moral, pero también en un vínculo potente que lo instaba a salir de su zona de confort. Ambos compartieron la idea de crear un refugio donde no solo se cultivaran productos orgánicos, sino también abundantes relaciones y un sentido de comunidad.
Esta sinergia la llevaba a él a atreverse a ser más auténtico, más él mismo. No obstante, el camino no estuvo exento de obstáculos. La comunidad, aunque inicialmente escéptica, se mostró interesada en el proceso. Javier comenzó a realizar talleres sobre agricultura sostenible, donde no solo enseñaba sobre cultivos orgánicos, sino que compartía su propia historia de superación. Con cada taller, las miradas de desaprobación se transformaron en sonrisas genuinas. Las personas empezaron a ver en él a un líder, a un hombre dispuesto a cambiar la narrativa de un legado cargado de cicatrices. Un día, mientras preparaba una charla, recibió un mensaje de su madre. Se sentía orgullosa de los logros de Javier y le propuso una reunión familiar, proponiendo un encuentro donde pudiera presentar su nuevo proyecto. El entusiasmo se apoderó de él. Era una oportunidad para reconstruir los lazos familiares, una forma de integrar a su madre y hermana en su nueva vida, lejos de las sombras del pasado. Cuando llegó el día de la reunión, Javier se sintió nervioso, pero enaltecido. Compartió su visión con su madre y hermana, presentándoles no solo un plan de negocios, sino también su deseo de ser una persona auténtica y reconciliada con su historia. Sus palabras despertaron una emoción profunda en ellas, reavivando sueños olvidados. La conversación se tornó en un intercambio sincero, donde Javier pudo escuchar el sufrimiento que había cargado su madre y cómo había anhelado que él pudiera liberarse y prosperar. El agradecimiento que sintió su madre al conocer su coraje y deseo de forjar su propio camino, llenó el aire con una chispa de esperanza. Aquella charla no solo cimentó el apoyo familiar, sino que les permitió comenzar a sanar juntos, como una familia que podría superar el pasado. Con el tiempo, Javier vio nacer la granja que había soñado. El mercado de productos orgánicos se convirtió en un éxito rotundo, un punto de encuentro para la comunidad. Los viejos rencores se disiparon y empezaron a surgir nuevas relaciones. Su padre, aunque distante, comenzó a acercarse, reconociendo el valor de lo que su hijo había logrado. Javier entendió que la verdadera conexión no radicaba en el legado de fracasos de su padre, sino en el poder de la transformación y la autenticidad. Finalmente, un día, mientras contemplaba la vasta extensión de su granja floreciente, un sentimiento de profunda satisfacción lo envolvió. Había alcanzado no solo un objetivo profesional, sino un crecimiento personal que había anhelado por tanto tiempo. La presión y el miedo se habían transformado en oportunidades de aprendizaje y conexión. Ahora, con cada amanecer, Javier despertaba con el firme propósito de seguir cultivando no solo la tierra, sino también relaciones significativas. Había conquistado sus miedos, redibujado su legado y encontrado su verdadera voz. En un día de mercado, rodeado de sonrisas y productos frescos, entendió que su historia no era solo una de éxito personal, sino un viaje de colectividad y renacimiento. Despertó no solo como el hombre que había querido ser, sino también como un faro de esperanza para aquellos que conocían sus luchas. Había demostrado que, al abordar lo desconocido y enfrentarse a sus demonios, siempre se puede encontrar la belleza de una nueva vida. Ahora es su turno. Es el momento de que ustedes, los verdaderos seguidores de historias de superación, repliquen esta experiencia. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las historias emotivas que vendrán. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y seguir aportando a esta comunidad. Y no duden en comentar sus reacciones y teorías sobre estos finales. Compartir es tan importante. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan esta conclusión. Su apoyo es vital, y solo los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden su esencia. ¡Actúen ya!